estamos grabando de vuelta entonces. Bueno, seguimos entonces. La idea ahora sería, quería mostrarles cómo, en realidad repasar un poquito. ¿Se acuerdan? Yo les dejé el otro día este tutorial con este collab, en realidad que se llama tutorial, pero era para que ustedes probaran, que era armar una red neuronal convolucional, pero en vez de con el con el set de datos de dígitos, utilizar este otro que se llama CIFAR 10, que tiene imágenes a color y además son de otras cosas, de otros elementos, no son dígitos, ¿no? Tenemos 10 clases distintas en donde teníamos las siguientes categorías, yo las tengo anotadas por acá abajo. Aviones, automóviles, pájaros, gatos, ciervos, perros, ranas, caballos, barcos y camiones. Así que bueno, era repasar un poquito lo que ya teníamos de la clase pasada, pero aparte para que lo refresquen un poco. Pero además en esta íbamos a agregar, por ejemplo, técnicas como dropout. ¿Se acuerdan que esto de apagar aleatoriamente cierta cantidad de neuronas como para hacer que se optimice mejor la red en general? Así que vamos a probar esto. Al principio, bueno, lo de siempre, importamos todas las librerías. Si recuerdan, es la capa densa para armar el modelo, la capa como una red convolucional, convoluciones 2D, porque es por la matriz de las imágenes, ¿no? Que tienen dos dimensiones. La de max pooling, flatten para aplanar y la capa densa para hacer la etapa completamente conectada, ¿no? Además, dropout y activation para las funciones de activación. Vamos a ejecutar eso. Ah, y acá lo importante, desde que era dataset, importo CIFAR 10. Limpiamos la sesión. Bueno, se acuerda acá con la función load-data se carga cargamos el dataset, ¿no? Y lo dividimos en una parte para entrenamiento con sus etiquetas y otra parte para testeo con sus etiquetas. En este caso, el dataset completo tiene 60.000 imágenes, en donde están separadas 50.000 para entrenar y 10.000 para testear. Esto es muy parecido a lo que ya habíamos visto con el otro dataset, pero con un dataset nuevo, ¿no? Acá lo descargamos e imprimimos para ver cómo está el formato de esos datos. Se acuerdan que era con .shape. Fíjense, son imágenes de 32 por 32 píxeles con 3 canales porque son de color RGB. Entonces, es como si fuese un tensor o un cubo, ¿no? O si lo quieren ver, como dijimos la vez pasada, son 3 matrices diferentes, una para cada color, una para el rojo, otra para el verde, otra para el azul. Y las etiquetas son una para cada imagen con una sola dimensión porque es la que me dice, che, es un avión, es un perro, es un ciervo. Lo mismo para el set de validación o de testeo. Después, normalizábamos los píxeles para tener los datos normalizados. ¿Se acuerdan? Es dividir cada uno de estos datos por el valor máximo posible que puede tomar para que me quede todo entre 0 y 1. Entonces divido por 255. Después defino el número de clases. Este también tenía 10 clases distintas, dijimos. Y convierto estas clases que estaban con un solo valor en un vector categórico de tipo one hot. ¿Se acuerdan esto de tener un vector con 10 elementos en este caso, porque son 10 clases, en donde van a ser todos ceros excepto la posición que representa la categoría que quiero representar? Si tengo que representar la categoría 0, tendrá un 1 en el elemento que está en la posición 0 y un 0 en el resto de los elementos que quedan del vector. Ejecutamos. Si quieren acá podemos, si ahora nos fijamos, este no está acá, pero lo vamos a correr nosotros. Vamos a copiar este acá. Vamos a hacer el de vuelta
una vez que hemos hecho esta transformación a categórico, hacer la reimpresión de cómo quedaron los datos, y ven que ahora las imágenes quedan iguales porque no las tocamos, pero las etiquetas ya no son de 50.000 de un elemento, sino que son 50.000 etiquetas con 10 valores cada una de ellas. Y estas son 10.000 con 10 valores, porque es un vector, en este caso, de estos elementos. Bueno, y acá lo mismo que teníamos la otra vez, ¿no? Si elijo un valorcito, puedo más o menos visualizar qué imagen tengo en ese lugar y a qué categoría corresponde. Por ejemplo, acá la 50 es de la 9, creo que era un barco. Pero son tan chiquititas que se ven bastante feo acá, pixeladas. Vamos a... probar otra. Esta también... Esta la 8, no sé cuál era la 8. Un caballo. No, ni se parece, pero bueno. Esa es lo que tiene la etiqueta, así que debe ser. Debe ser que es. Y esta es la 500, categoría 5, era un perro. Esta podría ser que es un perro. Bueno, es para que prueben ahí y vean un poquito las imágenes. Esa no es parte, digamos, de lo que es obligatorio para hacer. Bueno, lo que sí vamos a acomodar ahora es vamos a reajustar tanto el vector de en realidad tendríamos que chequear que el vector que tiene las imágenes y que tiene tanto la de entrenamiento como la de testeo tenga el formato adecuado. Que acá, como es una red convolucional, lo que necesitamos es que tener como en el primer elemento la cantidad, los siguientes dos es el tamaño de la imagen, de cuánto por cuánto, y el último elemento, el cuarto elemento de ese arreglo, la cantidad de canales. O sea, debería tener más o menos esta forma de el de entrenamiento es el 50.000 de 32 por 32 por 3 y el otro de 10.000 de 32 por 32 por 3. Si nos fijamos, ya lo tenemos en ese formato, ya tiene esa forma, por lo tanto no hay que hacerle ninguna transformación, digamos. Esto estaba ahí porque quedó de cuando, si quisiéramos hacer esto con una red densa, si se acuerdan, la red densa no le puedo pasar una matriz de como estos valores. Entonces yo lo que tendría que hacer acá, si tuviese una red densa, es reformatear esto, en donde el reshape serían 52, pero en vez de ser 32,32,3, uno debería hacer la cuenta. Esperen que saco la calculadora acá de Windows, y deberíamos hacer 32 por 32 por 3, 3072. Entonces tendríamos que hacer un reshape de 3072 acá, para que nos quede todo como aplanado y aplastado en un solo vector, ¿no? Digamos. Pero eso es en el caso de una red densa. Acá ya lo tenemos en el formato adecuado para la red convolucional, así que lo dejamos ahí. Así que esa no la vamos a ejecutar, no la necesitamos. Paso siguiente, ya hicimos todo el preprocesamiento. Vamos a crear el modelo. Entonces, instanciamos modelo secuencial, creamos una capa convolucional. Yo le puse de ejemplo 32 filtros de 3×3 con activación ReLU con padding, y le digo que la entrada es 32×32×3. Después tiene un dropout del 20%, 0.2, o sea, va a ir apagando el 20% de estos filtros en cada una de las iteraciones. Y luego un max pooling con un filtro de 2×2, que era, ¿se acuerdan? Para achicar exactamente a la mitad el tamaño de las imágenes. Siguiente capa convolucional, agrego una nueva, 64 filtros de 3×3 con padding también, para mantener el tamaño de salida de los mapas de características. Activación ReLU, y no hace falta acá que le pongamos tamaño de entrada porque está secuencial con la anterior, así que
ya el framework entiende que cada salida de la capa anterior va a ser una entrada de esta. Otra vez aplicamos pooling para reducir a la mitad el tamaño y aplicamos el dropout. Este lo voy a poner acá. Bueno, y por último dejamos solo esas dos capas convolucionales y hacemos la parte de la etapa de clasificación, que si se acuerdan arrancaba con un aplanamiento, con el flatten, ya agrego una capa flatten y después hay que armar una red densa. En este caso hice una red densa bastante simple, en donde la entrada es el flatten y después hay una sola capa densa con 512 neuronas, activación ReLU, también con un dropout del 20%, y luego ya la capa de salida, que también es una capa densa, con el número de clases. Esta era una variable que tiene el 10, era guardado ahí. Y acá hay que acordarse que la activación tiene que ser softmax porque es una activación probabilística, ¿no? Queremos que nos elija la clase con más probabilidad. Y después el summary, ¿se acuerdan? Para probar cómo quedó armado el modelo. Acá teníamos dos, si se acuerdan, eran para armar dos. Bueno, ejecuté el segundo. No importa, es lo mismo. Tenían dos para probar. Cualquiera de las dos está bien. Analicemos un poco acá. Miren ya como esta red chiquita ya empieza a crecer bastante, ¿no? Tenemos 2.122.186 parámetros para entrenar, ¿no? Y tenemos, bueno, capa convolucional con los parámetros que tiene, el dropout, el pooling, que la chica a la mitad, de 32 pasa a 16, luego la segunda capa convolucional con 64 filtros, el dropout, el pooling, que la chica a la mitad, 16 quedan 8, y después el flatten, que aplana todo y pasa por la red densa, que también tiene un dropout, y la capa de salida, ¿no? Bueno, eso nos da los 2.122.000 parámetros aproximadamente para entrenar. Ya lo tenemos ejecutado. Paso que sigue era compilar el modelo. Así que desde los optimizadores de Keras me importé Adam, que era uno, como lo vimos hace un ratito, uno de los más modernos y que mejor funciona, y lo instancio y le pongo un paso de entrenamiento de bastante chico, miren, 0,001, y me lo guardo en la variable que llamé Adam, ¿no? Y luego compilo el modelo, que era modelo.compile, elijo la función de pérdida, que es en estos casos que tengo las etiquetas como categóricas, se utiliza categorical cross entropy. Establezco el optimizador que lo teníamos guardado acá y elijo la métrica con la que vamos a ir tomando el acierto, ¿no? Que es el accuracy. Así que compilamos el modelo y, como ya habíamos dicho la semana pasada, a esta altura ya estaríamos en condiciones, si quisiéramos, de usarlo para predecir. Pero ¿qué va a pasar acá? Es que si lo uso para predecir, como recién está inicializado, no digamos, la tasa de acierto va a ser mínima, ¿no? Digamos, va a ser más casi que tirar la moneda. ¿Por qué? Y de hecho peor que eso, porque cuando arrancan aleatorios suelen arrancar todos los filtros con los mismos valores. Entonces como que ningún filtro sabe hacer nada y encima todos saben hacer lo mismo, ¿no? Porque si fuese que arrancan todos aleatorios, por ahí tengo suerte y le invoco alguna cosa. En este caso es como va a andar súper mal porque no está entrenado. Así que nos falta el tercer paso, que era entrenar el modelo. Para ello definimos el número de épocas de entrenamiento, el lote de cuánto vamos a pasar las imágenes y vamos a definir entonces en una variable que yo llamé history, hacemos modelo.fit y le pasamos los datos para entrenar, las etiquetas de esos datos, la cantidad de épocas que quiero entrenar, las definí recién como 20, el tamaño del lote,
que lo tenemos definido como 64 imágenes a la vez. Bueno, esto era para ver si queremos ir viendo o no lo que pasa. Y le decimos que los datos para validar los tiene en Xtest y las etiquetas de esos datos están en iTest. Así que vamos a hacer el entrenamiento de esto y ver qué resultado obtenemos. Van a ver que con el solo hecho de que esto sea, en lugar de 28 por 28, son de 32 por 32, y que encima en vez de lugar de ser blanco y negro o escala de grises sea a color, ya nuestro algoritmo tarda un ratito más que lo que tardaba el de los dígitos. Parece que no, pero tarda. Acá va a pasar rápido, pero digo, si lo comparamos, a ver dónde lo tengo acá. Voy a mirar cuánto tardaba en promedio cada etapa del otro. Fíjense que tardaba 2 segundos más o menos contra 4 segundos que tarda este. Y uno dice, pero no es tanto, pero sí, en realidad es el doble, ¿no? Parece que no, pero es el doble de tiempo lo que tarda solamente por agrandar un poquito las imágenes. Yo, para que tengan esa dimensión de que no es viable trabajar con imágenes muy grandes. Siempre se tienden a achicar bastantes. De hecho, uno de los valores más comunes es de hacer 224 píxeles por 224 píxeles, que es una imagen súper chiquita. Imagínense que es como un icono en un escritorio. Pero eso, trabajar, no sé, 15.000, 20.000 imágenes en ese tamaño, por ahí lleva 10 horas de hacer un entrenamiento. Entonces, es costoso trabajar con imágenes. Bien. Bueno, ahí terminó. Fíjense, acá está el análisis que veníamos haciendo, ¿no? La otra vez medio por arriba, pero es... Mira la tasa de acierto, si va subiendo, en el entrenamiento viene subiendo. Digo, bueno, eso está bueno, viene optimizándose. Fíjense, arrancó en 40, 62, 68 y terminó 95. Bien. La pérdida arrancó en 1.64 de entrenamiento y terminó en 0.12. Bien. Pero si analizo los de validación, arrancó el acierto en 0.61, empezó a subir 66, 70, 71, 73, 74 y después empezó como a bajar, digamos, ¿no? Como que no empezó, no aprendió más. De hecho, el que mejor anduvo fue este acá en la 9 con 74% y después se quedó 72, 73, se estancó. Con el error seguro voy a tener una tendencia similar. Fíjense, venía 1.16, empieza a bajar, baja 0.88, 0.80, 0.76, 0.77, pero después empieza a subir 0.81, 0.84, 0.90, 91, y empieza a subir. Esto es lo que yo comentaba hoy al inicio de, ahora cuando los grafiquemos nos vamos a dar cuenta. Si de golpe empezamos a ver una tendencia en alza, quiere decir que el modelo no está generalizando bien, se está empezando a memorizar y está sobreajustándose, haciendo overfitting. Vamos a predecir acá, vamos a graficar el error y la pérdida. ¿Ven? Esto es lo que les decía. Vengo bien, se estanca y a partir de acá empieza a subir, una tendencia a la suba. Acá está mal, ya esta parte es a partir de este punto. Me corrió. A partir de este punto acá, en la época 8, el modelo empezó a memorizar los datos de entrenamiento, pero ya generalizaba mal. O sea, cada vez iba peor generalizando. Entonces, no, evidentemente hay que corregir los hiperparámetros de este modelo. Hicimos un modelo de prueba, pero bueno, veníamos bien hasta que no falló. Bueno, y acá si quieren, para ver la métrica, era la matriz de confusión, y van a ver que si bien le invoca, porque le invocó al 74% de las cosas, 73%, se suele equivocar bastante, ¿no? Fíjense, y en lo que se equivoca, que eso también es una buena pauta, decir, che, pero bueno, tan mal no está, porque en lo que se equivoca es probable equivocarse.
Digo, cuando realmente era un gato, 120 veces el modelo dijo que era un perro. Bueno, pero eh, está bien, uno sabe que un gato y un perro no son iguales, pero por lo menos no dijo que era un camión el gato, ¿no? O un barco. Lo mismo cuando realmente era un perro, 195 veces dijo que era un gato. Y tiene sentido. Y fíjense que cuando era un automóvil, 104 veces dijo que era un camión. Y está bien, porque tiene ruedas, ¿no? Digamos, hay una cierta relación ahí entre esas cosas. Así que eh, eso un poco puede hacer puede darnos la pauta, che, bueno, está mal, pero no está tan mal nuestro modelo, veníamos bien, podemos seguir probando cosas similares. Fíjense que esto es muy loco, tener, no sé, se equivoca bastante también entre un avión y un pájaro, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, sí, pero ambos tienen alas. ¿No? Hay cosas comunes este, para ver. En esto un alce y un alce, un ciervo con un caballo, digamos, por ahí los colores, ¿no? Digamos, hay cosas que tienen en común. Este, pero bueno, cosas a mejorar de nuestro modelo. Bien, y con eso tenemos una prueba de la red convolucional hecha con datos a color. Ahora lo que nos quedaría es, les propongo, hacemos un cortecito, 10-15 minutitos para este, ir al baño, si quieren tomarse un té, hacerse un mate, lo que sea, descansar un poquito la mente. Y nos queda ver una parte más de teórica que van a ver que le va a dar como un potencial muy grande a esto de las redes convolucionales, porque nos va a facilitar un montón de cosas. Y hacer una práctica más, una prueba más, de ver cómo podemos mejorar, o intentar mejorar, no sé si lo vamos a poder mejorar, pero intentar mejorar este tutorial que hicimos ahora, pero aplicando además esas nuevas técnicas que vamos a ver en un rato. Así que no sé si alguno tiene una consulta respecto de esta parte más práctica acá de algo que le haya quedado dudas en el collab, si no se entendió algo, lo vemos. Si no, bueno, hacemos un break un ratito. Vamos por el segundo café, profe. Excelente. Bueno, ahí entonces, bueno, paro la grabación y volvemos en 10-15 minutitos. ¿Eh? Gracias. Listo.